Un nahual se quiso llevar a mi bebé en Sonora. Hola Pepe, te quiero contar una anécdota aterradora que me tocó vivir con mi pequeña familia hace unos cuantos años. En ese entonces vivíamos en la colonia Nueva Galicia. Aún estaban las casas de la última calle y para atrás todo era puro monte, como dicen los abuelitos. Yo vivía con mi niño pequeño de 1 año y mi esposo. Al principio todo parecía ir bien, era muy tranquilo, pero todo cambió un día que empezamos a ver un animal. Era como un perro, pero un poco más grande. Por las tardes podíamos ver que salía del monte que daba para atrás de la casa. No sabíamos cómo lo hacía, pero este animal se paraba en el techo de mi casa y comenzaba a rasguñar, como queriendo escarbar. Lo hacía de una manera muy exagerada. Recuerdo que la primera vez que lo hizo me asusté mucho y le dije a mi esposo que alguien estaba arriba de la casa. Él se puso en guardia y salió corriendo con un bat que teníamos, pero al salir solo alcanzó a ver cómo esa cosa dio un brinco muy grande a la casa vecina. En esa primera ocasión, mi esposo no pudo ver qué era lo que estaba arriba de la casa, por lo tanto no quisimos darle tanta importancia. Pasó el tiempo, incluso ya nos habíamos olvidado de lo que había pasado en esa ocasión, pero una noche el animal volvió a rasguñar el techo. Mi esposo nuevamente salió corriendo, pero esta vez llevaba un machete. Al abrir la puerta, logró ver a ese animal. Mi esposo, enfurecido, trató de perseguirlo, pero el animal se metió al monte y se perdió entre las ramas. Pasó el tiempo y todo estaba bien, pero una noche escuché ruidos en la cocina. Pensé que se había metido un gato, ya que no era la primera vez que se metían y andaban en la cocina. Pero me alerté cuando escuché un ruido muy peculiar que se dirigía hacia nuestra habitación. Y es que este ya no era un simple ruido, eran pasos de una persona, se escuchaban claramente. Me llevé el susto de mi vida cuando se abrió la puerta y pude ver que algo parecido a un hombre se asomó. Y digo parecido porque solo se veía una silueta oscura y unos enormes ojos rojos. Yo le grité a mi esposo diciéndole que alguien había entrado. Él se despertó de golpe y muy asustado, tomó su machete para enfrentarse a ese hombre que estaba en la oscuridad. Pero al salir del cuarto solo alcanzó a ver cómo el animal que había visto antes rondando la casa salía corriendo por la ventana. Mi esposo salió corriendo detrás de él, pudo ver cómo corrió hasta el final del callejón y se trepó a una de las bardas logrando huir por el monte. Esa noche por el miedo ya no pudimos descansar. Al día siguiente lo platicamos con unos vecinos que eran nuestros amigos. Ellos ya tenían más tiempo que nosotros viviendo en ese lugar. Asustados nos dijeron que se trataba de un nahual que antes ya había molestado a otra familia y al parecer se había llevado a su hijo pequeño y que posiblemente en esa ocasión venía por nuestro hijo. Al finalizar nuestra plática no lo pensamos 2 veces, rápidamente recogimos nuestras cosas y nos mudamos a una colonia que está más lejos pero más cerca de la civilización. Nunca supimos qué era esa cosa, pero preferimos irnos que arriesgar la vida de nuestro hijo. El exorcismo que se hizo en una iglesia cristiana. Les voy a contar una anécdota. Vengo de una familia cristiana. Mi mamá y mi papá son personas que rezan mucho y tienen un gran conocimiento de la Biblia. Cuando era niña, tenía unos 10 años, estábamos cenando todos juntos. Ya eran como las 10 de la noche o un poco más tarde, cuando escuchamos personas hablando afuera de la casa. Me asomé y vi que era el pastor de la iglesia a la que asistíamos. Le avisé a mi mamá y salió de inmediato. Después de un rato, mi mamá regresó y nos dijo que iría a la iglesia porque el pastor le informó que iban a hacer oración por una persona poseída por un demonio. Mi papá estaba cansado y decidió no ir. Mi mamá no terminó de cenar, se alistó, tomó su Biblia y accedió a que yo la acompañara. Llegamos a la iglesia y la mayoría de los hermanos que también asistían vivían cerca. Cuando llegamos estaban los pastores y solo las personas que el pastor llamó para orar. Un hermano estaba muy nervioso y asustado por lo que iba a ocurrir. En ese momento mi mamá salió de la iglesia. Aún no había llegado la persona poseída y me pidió que fuera a casa de una hermana que vivía enfrente de la iglesia para no presenciar lo que iba a suceder. Me dejó en esa casa y luego vi llegar a las personas. Un matrimonio, una chica joven y bonita, junto a su esposo, llevados por un conocido de la iglesia. Se presentaron y entraron a la iglesia. Yo imaginaba que la persona poseída llegaría en un estado terrible, como en la película El Exorcista,
pero todo estaba muy tranquilo y comencé a pensar que quizá nadie estaba poseído. La hermana de la casa y yo estábamos afuera en el corredor cuando oímos cómo todos empezaron a orar pidiendo liberación. De repente escuchamos los gritos de una mujer que de forma inmediata se transformaron en una voz horrible y grave. Nunca en mi vida había escuchado unos gritos tan espeluznantes, una voz que sinceramente nunca voy a olvidar, y escuchaba también las oraciones de mi madre y tenía miedo de que algo le pasara. A la hermana le dio miedo y me dijo que mejor nos metiéramos rápido a su casa. Entramos, pero aún se escuchaban las oraciones muy fuertes. Intenté no tener miedo, me tapaba los oídos y en mi mente le pedía a Dios que protegiera a mi madre. Después esos gritos se convirtieron en carcajadas y un "jamás la voy a dejar". Era la chica la que estaba diciendo eso. En fin, tardaron como 2 horas hasta que escuché la voz de mi madre llamándome. Yo estaba arrepentido de haber ido con ella y haber escuchado todo eso. Nos fuimos a la casa, la iglesia estaba muy cerca de la casa, como a 3 cuadras, y nos fuimos caminando. Todo estaba tan silencioso y se sentía una vibra muy fea. Le dije a mi mamá que había escuchado todo y le pregunté si esa cosa se había ido, y ella me dijo que no estaba segura. La chica, al momento que todos empezaron a orar por ella, dice mi mamá que se tapó los oídos y empezó a gritar pidiéndoles que se callaran. De ahí pasó a los gritos que cambiaron de voz, se tiró al suelo y empezó a reírse de cada uno de los que estaban ahí presentes, nombrándolos a todos por su nombre y diciéndoles que no se iba a ir. Mi mamá dice que cuando volteó a ver a la chica, ella solo cerró los ojos porque no le aguantó la mirada. Y ya cuando parecía que la chica por fin había sido liberada, hablaron con ella y su esposo para que no tuvieran miedo y se acercaran más a Dios, aunque no asistieran a la iglesia, pero que se acercaran más a Él. Ya cuando se estaban despidiendo, la muchacha abrazó a mi madre y le dijo: "¿Yo voy a volver?". A lo que mi madre le respondió: "Claro que sí, aquí eres bienvenida siempre en la iglesia". Ella sonrió de una manera algo espeluznante y dijo: "No, yo voy a volver". Dice mi madre que quizá no fue liberada totalmente. La casa embrujada de la Ciudad de México. En la avenida Sonora de la colonia Roma en la Ciudad de México se encuentra una enorme mansión que hoy en día nos llama mucho la atención. Está totalmente alambrada y rodeada por nuevas construcciones, edificios de departamentos y oficinas. Me refiero a la conocida Casona de Fidel, que en el siglo pasado era una de las más emblemáticas de la zona, fuente de leyendas y mitos que la han posicionado como una de las más embrujadas de la capital mexicana. La historia cuenta que la casa tiene alrededor de 120 años de existencia, aunque pasó la mitad de su tiempo como una residencia común. Fue en los años 70 cuando un joven llamado Fidel y sus abuelos ocuparon la casa, convirtiéndola en el escenario de una tragedia. Se dice que Fidel, un joven con problemas de adicción a las drogas, se vio envuelto en extraños rituales en el sótano de la casa con una secta que incluían orgías y consumos de algunas sustancias prohibidas. El misterio creció cuando los vecinos percibieron un olor desagradable que provenía de la casa y dejaron de ver a Fidel y a sus abuelos por meses. Cuando la policía finalmente llegó, descubrieron los cadáveres de los adultos mayores en la cama, rodeados de sangre, y el cuerpo de Fidel colgado de una lámpara con una carta de disculpa. En los años 90, un programa de la radio llamado La Mano Peluda exploró este oscuro inmueble, generando gran impacto. La visita a la casona de Fidel fue particularmente aterradora para el locutor Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, cuya reacción alertó a la audiencia. Con el paso del tiempo, la trágica historia de la casona de Fidel ha sido amplificada por generaciones, aunque no se ha confirmado si Fidel estuvo vinculado a una secta satánica o los detalles del supuesto asesinato. Imágenes en Google Maps revelan pentagramas y otras curiosidades que alimentan la leyenda.